Hemos venido hablando de qué es la reflexión en el marco del aprendizaje-servicio y lo estamos haciendo de la mano de distintos autores que han estudiado, que han investigado al respecto. Bárbara Jacobi cita particularmente un estudio que se hizo en el 96, o sea, ya hace bastante tiempo, de unos autores que hablan que la reflexión tiene unos atributos, es decir, la reflexión es continua, conectada, retadora y de alguna manera también contextualizada. Vamos a hablar como de cada uno de estos atributos de la mano de estos autores que nos ayudan a entender. En primer lugar, vamos a hablar de por qué la reflexión es continua. Se habla de que la reflexión es continua porque se hace antes, durante y después de la experiencia de servicio. Antes, ¿por qué? Porque podemos utilizar los espacios de reflexión para preparar a los estudiantes a la hora de ir a un barrio popular, a una comunidad vulnerable o incluso a una comunidad rural. Estas reflexiones de antes ayudan a aclarar cuáles son las perspectivas, cuáles son las expectativas, cuáles son también los temores que pueden tener los estudiantes y ayudan a enfocar un poco y poner el terreno abonado para que los estudiantes puedan desarrollar allí su experiencia de servicio. Cuando se habla de que durante la experiencia, es que en la asignatura pueden haber ciertos momentos establecidos, ciertos espacios, bien sea en el lugar con el socio comunitario o también en el aula, donde el estudiante va procesando aquello que va viviendo, aquello que va experimentando, que puede ser muy positivo o incluso negativo. Pueden haber anécdotas, pueden haber cosas que al estudiante o al grupo de estudiantes les quedó sonando, o cosas que también hacen parte del contenido disciplinar y que se corroboran con la experiencia, o al contrario, que la experiencia empieza a cuestionar de lo que ellos vieron en el aula o en la literatura y que encuentran allí en el servicio a las comunidades. Entonces, esta reflexión durante la experiencia del servicio permite que el estudiante poco a poco vaya teniendo un aprendizaje profundo y vaya hilando las cosas. En tercer lugar, se decía que nuestra reflexión debe ser conectada. ¿Esto qué significa? La experiencia de aprendizaje nunca se da en compartimentos aislados. Entonces, la reflexión lo que ayuda es a que el estudiante conecte eso que está viviendo y eso que está experimentando con las comunidades, eso que está teniendo en el servicio, lo puede conectar bien sea con otros conocimientos que no son de esa asignatura, que pueden hacer parte de su carrera o pueden hacer parte de su bagaje académico y el estudiante lo va conectando. Lo va conectando también con sus propias experiencias de vida. Hay estudiantes que van por primera vez a una comunidad vulnerable o hay estudiantes que lo han hecho muchas veces. Pueden conectarlo también claramente con sus expectativas profesionales, porque el estudiante ahí puede entrar a mirar cuáles son de alguna manera sus derroteros de los cuales podrá continuar y podrá seguir adelante. La reflexión también es retadora. ¿En qué sentido? Pues que abre nuevos caminos para generar nuevas perspectivas. Digamos que la reflexión también abre la cabeza para que el estudiante pueda entender otras formas de acercarse a problemáticas que antes no había considerado. Y voy a compartirles una experiencia. Cuando yo estuve haciendo mi investigación postdoctoral, fui a una universidad norteamericana donde un profesor de psicología social me invitó a una experiencia donde tenía una reflexión. En aquel momento lo que me llamó la atención es cómo él en esta actividad le abrió la mente a sus estudiantes. Estaban tratando la temática de los estereotipos en psicología social y cómo los estereotipos condicionan nuestra visión de la realidad. Entonces los estudiantes hicieron grupos donde ellos pudieron trabajar sobre los principales estereotipos de la cultura hacia personas afrodescendientes, personas musulmanas, personas hispanas como yo en aquel momento, personas de la comunidad LGTBI, mujeres, en fin, había una serie de estereotipos que se identificaron y ellos empezaron a decir,
esta persona, este estereotipo generalmente es asociado a una persona terrorista, peligrosa, esta persona es una persona que viene inmigrando y entonces viene a robar o viene a dejarnos algo negativo, o esta persona es una persona, yo qué sé, desordenada en su vida sexual, promiscua, bueno, en fin, había muchos estereotipos, muchos imaginarios generalmente negativos hacia las personas. Ellos escribieron qué se pensaba, no ellos, sino en la cultura acerca de estos estereotipos de estas personas, y lo interesante es que al final hubo un conversatorio, un relacionamiento, y el profesor trajo unos invitados. Y estos invitados eran muy interesantes, porque por ejemplo, vino el comandante de policía del condado, que era un hispano. Vino la directora del museo de aquel lugar, de aquella localidad, que era una mujer LGTBI. Vino una persona que trabajaba en el banco, en los créditos financieros y que apoyaba a pequeños emprendimientos y era una persona musulmana. Y así vinieron personas. Vino alguien que era un profesor universitario muy destacado, que era afrodescendiente. Entonces, esto generó en los estudiantes un contraste entre los estereotipos que se manejan en la cultura y aquello que podía suceder en la realidad y cómo precisamente desde ahí ellos podían abrir la mente. La reflexión hace eso. Es retadora, nos hace abrir nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevos caminos, nuevas soluciones. Y por último, la reflexión es contextualizada. Si hay algo importante que hace el aprendizaje de servicio es que el estudiante puede entrar en un contexto concreto, real, situado, y entonces entiende la pobreza, la desigualdad, la crisis climática, los problemas medioambientales, la contaminación, la inseguridad alimentaria, el hambre, no desde la teoría, sino desde el contexto. Y esa contextualización hace que el estudiante pueda ir desarrollando procesos hacia lo abstracto, pero desde lo concreto. Estas son las características de la reflexión que precisamente potencian el aprendizaje profundo de los estudiantes y que nosotros podemos desarrollar en nuestras clases para hacer que el aprendizaje servicio cada día sea una experiencia más significativa.